Pues vamos a dar gracias porque, bueno, cada uno tenemos cosas específicas por las que vivir agradecimiento, pero al estar juntos podemos dar gracias porque somos una familia divina y tenemos un Padre entregado a nosotros, un hermano mayor dedicado a nosotros 24/7, intercediendo por cada uno de día y de noche. Y un Espíritu Santo eh, enfocado en anhelarnos para Dios, para esa comunión a la que hemos sido invitados, una comunión eterna que va a ser habilitada en cada uno de nosotros conforme aceptemos vivir el proceso de santificación, de renovación, que es requerido para que la comunión ocurra de manera perfecta como Jesús la vive con el Padre. Así que, Padre, gracias por ti, porque tú eres amor y lo vives con cada uno de nosotros. Aun cuando no lo entendemos, no tenemos todavía la mente de Cristo en nosotros para entender cómo estás viviendo amor en una u otra circunstancia en particular. Pero nos invitas a confiarnos a ti, atrevernos a creerte en esas circunstancias. Gracias porque en muchos de nosotros ya no estás a la puerta llamando, estás en nosotros, has entrado, vives en nosotros, nosotros en ti. Y hoy estamos siendo invitados a participar de la mesa que has preparado para tu familia. Gracias por cada persona presente en todos los medios disponibles. Gracias por aquellos que están viendo esto no en el domingo en que ocurrió, sino en el momento pertinente en el que tú se los muestras. A cada uno nos conoces perfectamente, nos amas eternamente y anhelas servirnos para que seamos producto tuyo, hechura tuya. Háblanos hoy, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, muéstranos lo que tienes preparado para nuestras vidas contigo. En Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, eh, todo lo que Dios es está comprometido con cada uno de sus hijos. En Efesios capítulo 3, el Espíritu Santo habla con muchísima claridad y especifica que si aceptamos ser arraigados y cimentados, fíjate, el arraigo es para que lo vivas y la cimentación es para que seas inamovible. Arraigados y cimentados en amor. El producto de ello sea que estés lleno de toda la plenitud de Dios. Y allí es donde ocurre el total de la obra de Dios. O sea, Dios trabaja para que cada uno de sus hijos vengamos a ser llenos de toda su plenitud, como Jesús. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pues ese es el propósito y el objetivo del trabajo de Dios en cada uno de nosotros, es traernos a esa misma condición. Qué contraste tan enorme, tan absoluto es eso de la condición humana, ¿no? De un vacío total de Dios a la llenura absoluta de Dios. Y no una llenura pasiva,
correrán ríos de agua viva. Ahora, a veces, por ejemplo, en lo que Sol ha compartido, vivimos momentos y circunstancias en las que nos vemos al revés, ¿no? Todo menos llenos de Dios, todo menos fluyendo a Dios, porque nos vemos encerrados en una situación. Pero aquí es donde nos definimos. Y nuestro Padre tiene razones poderosas para llevarnos a estas situaciones. Y dado que esto no le ocurre a Sol nada más, sino que es común a todos, y ha sido común a todos, el Espíritu Santo nos dice por boca de Pedro, en la segunda carta, no te sorprendas por la prueba de fuego que experimentas, porque no te pasa solamente a ti, sino que esto le ocurre a todos tus hermanos en todo el mundo en su momento. Y entonces, ¿qué requerimos? ¿Vivir el sufrimiento? Absolutamente no. Recuerda que el justo por la fe vivirá. O sea, somos llamados a vivir fe. ¿Y qué es eso? Pues vivir fe es vivir la responsabilidad que Dios tiene contigo. La promesa, el pacto que Él ha hecho contigo. Fe es saber a Dios responsable contigo en todo momento, en toda situación. No para ayudarte, porque eso es anticomunión. Si Dios te va a ayudar, eso va a permitir que tú sigas siendo un ente separado de Él. Él nada más te va a echar la mano. Sino para habilitarte en que participes plenamente de quién Él es. Entonces, cuando entramos a un momento en nuestra existencia en el que nos vemos, porque el sentimiento viene después de la percepción. Escuchen, por favor. O sea, yo no puedo sentirme solo si no me veo solo. Yo no puedo, los sentimientos son acordes a lo que creo, a lo que acepto. Y eso es donde está el trabajo de Dios. Recuerda, una vez que has recibido el acto de misericordia y le abres el corazón a Jesús para recibir perdón, para recibirle a Él en ti, entonces ocurre la regeneración. Y Dios te ha engendrado de Él, ha traído al fin, a un fin eterno, a tu ser humano, para darte ahora una nueva existencia nacida de Él. Y eres una nueva criatura. Maravilloso, ¿no? Todo eso suena fantástico. Pero ahora viene la vivencia de eso. Y la vivencia requiere un nuevo entendimiento. Y por eso el trabajo de la salvación, una vez que hemos sido regenerados, se mueve a la renovación de nuestro entendimiento. Y allí tenemos que aprender a participar. Pero todo ese trabajo no puede ocurrir si no lo vivo en fe. Y aquí es donde está la verdad que nos hace libres. ¿Libres de qué? Pues libres de confusión, por ejemplo. Si tú y yo necesitamos libertad de todo lo que antes nos redujo a la condición humana. Y estos son los propósitos o el propósito de Dios en traernos a verdadera libertad. Él tiene que remover todo lo que ahora ya es mentira en nosotros. En la condición humana estábamos vacíos por dentro, eso era realidad. Pero una vez que hemos venido a Jesús, eso ya no es realidad, eso ahora es una mentira.
ya patrones escritos en nosotros de que si esto no es así o aquello no es de esta manera, entonces yo me siento de esta manera. Si estamos ya condicionados en nuestro entendimiento a reaccionar de una forma, a vivir de una forma, y el trabajo de Dios, recuerda que tiene siempre dos actividades fundamentales y es el trabajo de destrucción y limpieza, la remoción de todo lo que no es divino y la siembra, cultivo de lo que es divino en nosotros. Entonces, para que esto ocurra, tenemos que ser llevados a enfrentar las cosas que tienen que ser removidas de nosotros. Y es en vivo, no es un trabajo conceptual. Dios nos dice, bueno, mira, hoy vamos a imaginarnos que estuvieras en esta situación. Y te habla y es puro bla, bla, bla. No, es en vivo. Entonces, cuando te encuentras, ya has recibido a Jesús, ya estás consciente de tu regeneración, pero te encuentras experimentando condiciones no divinas. ¿Qué está pasando? Bueno, si lo entiendes a la humana, te vas por 1000 veredas, todas mentiras. Porque, por ejemplo, es que fallé, es que me desconecté, es que... ¿Te fijas dónde está el enfoque? Yo. Y luego causas externas, ¿no? Es que el diablo, es que mi vecino, es que mi pareja, es que mi papá, es que fulano, es que la economía, es que la política. Todo es mentira, todo eso para ti. Si has nacido de Dios, todo eso es todo mentira. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, cuando te pones, en la escritura dice que te pongas el yelmo de la salvación, ¿no? El casco de la salvación. ¿Qué es eso? Que tu pensamiento esté enfocado en el trabajo que Dios está haciendo en ti para salvarte. Hay una escritura que dice, nos salvó, nos salva y nos salvará. Y esto describe perfectamente cómo es la cosa. Porque cuando vivíamos engañados que la salvación era un evento que ocurría en una cierta fecha en que tú hacías una oración y ya, se acabó la salvación, pues ahí sí quedábamos bien fritos, ¿no? Todos, porque, pues sí, fíjate que yo ya soy salvo, pero sigo esclavo. Ya soy salvo, pero sigo batallando. Pues entonces no fui salvo. Pero cuando Dios te explica, mira, te salvé, ya no eres esclavo, ya no eres culpable, eso está finalizado. Te redimí, tu redención está hecha. Te regeneré, ya no eres humano, ya naciste de nuevo. Pero ahora te estoy salvando de toda esta mentalidad que es incompatible con lo divino, de todo engaño, limpiándote de toda maldad. Porque la maldad en nosotros ya no es que estemos activos en hacer el mal, sino es que traemos todas esas obras que no están transformadas todavía en bendición. Dios no te borra la memoria y no te acuerdas de quién eras. Traes todo eso allí, pero todo eso tiene que ser traído a bendición. Entonces, es necesario, y esto es lo que Dios quiere eh, entregarnos hoy, es que nos entendamos en su trabajo, siendo traídos a confrontar las áreas en nuestra vida, las cosas en nosotros que no permiten comunión.
O sea que si hoy entendemos lo que el Espíritu Santo quiere darnos y lo procesamos en fe, vamos a quedar claros en que cuando atravesamos un valle de sombra o un valle de muerte, ¿te acuerdas de esa escritura? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué va a pasar? Ahí está la promesa, ¿verdad? No es un logro, sino es una promesa. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y ese estar contigo no es, bueno, yo te acompaño, me da lástima que te sientas tan mal, que yo qué puedo hacer. No, no, no. Estar contigo, cuando Dios está contigo, es que Él está aportando lo que Él da, lo que Él es capaz de hacer en ti, contigo, para que vivas esas cosas habilitado por Él, en su poder, en su amor, en su paciencia, en su bondad, en su capacidad. Entonces es el factor predominante para que estemos en ese enfoque. Fe sencillamente establece una base de que debido a que le has tomado la palabra, Dios está viviendo su compromiso contigo en todo lo que enfrentas. Ahora, cuando empezamos a aprender a vivir fe, que la fe se vive, no puede ser constante si tú no eliges vivir. Tu escuela es una escuela llena de confrontaciones. Es una escuela llena de asuntos que vienen y que tenemos que elegir si voy a vivir el cumplimiento de Dios conmigo o no. Y digo o no porque hay un resto de opciones, pero todas resultan en un no. No voy a vivir el compromiso de Dios conmigo. Ninguno entramos a esta vida sabiendo vivir fe. Tenemos que aprender. Y por eso el Espíritu Santo usa ese lenguaje. Arraigados y cimentados. Eso es un proceso. ¿Sí? Cuando naciste de Dios, eso fue como una semilla que germinó. Pero si esa semilla se quedara allí, entonces cualquier movimiento se la lleva. Bueno, en Efesios el capítulo 4, el Espíritu Santo dice que tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, enseñanzas humanas con respecto a Dios, que son enseñadas no para que seas hecho en la semejanza de Jesús, sino para que profeses cualquier religión. Y entonces el Espíritu Santo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en la semejanza de Jesús, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pues ahí está, ¿verdad? Es claro. Para crecer, esa semilla germinada, ¿qué tiene que hacer? Arraigar. Antes de que se le ocurra salir, asomarse y decir, hey, aquí estoy, necesita arraigar. Muchos estamos allí en ese proceso espiritual, ¿sí? Y tenemos que entender que eso no ocurre como en el caso de una planta, ocurre porque hay un reloj que va marcando y el tiempo corre, ¿no? Y sucede o no sucede, o se arraiga o se muere. En nuestro caso, no es cuestión de tiempo. Por eso tú ves a personas que dicen, sí, yo recibí a Jesús hace
años, 80 años, 3 años, pero sigo viviendo problemas, sigo atorado. Sí, es posible, ¿cómo no? Claro que sí, porque el crecimiento no te lo da el tiempo, te lo da Dios. Bueno, entonces, en esos casos, ¿Dios negó el crecimiento? No, no, porque Él anhela que crezcas. Pero la instrucción del Espíritu Santo es, si no aprendes a recibir la leche espiritual no adulterada, no creces para salvación. ¿Lo oíste? Entonces, muchos no hemos aprendido esa parte fundamental y mucho menos el arraigo que nos cimenta, porque el cimiento resulta del arraigo. O sea, es un proceso vivencial. Sabes que las plantas, yéndonos al mundo vegetal, las plantas que sufren más embates externos se arraigan más profundas. ¿Qué te dice eso? Bueno, de repente, si le haces caso a Dios en esto, puedes ver que hay otra manera de entender las cosas, la manera divina de entender las tribulaciones personales. Todos las vamos a tener, todos. Desde la perspectiva de Dios, es que esto es una oportunidad de qué? De arraigo, de cimentación, de crecimiento. Qué diferente es eso a el concepto humano de tribulaciones, que es ah, negativo, te resta, te acaba, te desgasta, etcétera, te destruye. En lo divino, las tribulaciones producen, de acuerdo a la Escritura, un cada vez más grande y excelso peso de gloria en tu vida. Tanto así que en Romanos el capítulo 5, fíjate lo que dice el Espíritu Santo. Vamos a leerlo, porque es muy importante. Empezando en el verso 1, dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, un acto divino que nos redimió y nos hizo justicia. Recuerda que la justicia divina no es darte tu merecido, sino es darte misericordia. ¿De acuerdo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, que es esta gracia, comunión, Dios dándose a mí, en la cual estamos firmes, personalízalo, sí, porque si tú te ves débil, vas a ser débil. Estás confiando en ti para ser firme. No, tu firmeza te es dada, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, estoy esperando, anticipando, expectante que Dios se glorifique en mí, que Él se vierta en mi espíritu, que yo viva lo que Él es. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hola, amada familia divina.
la arena, ¿no? Y dice, no estoy. Jesús nos las prometió. ¿Recuerdas qué dijo Jesús? En el mundo, ¿qué? Tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Repito, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, pues esto, espérame, porque si yo no lo sé, pues ¿cómo me glorío en las tribulaciones? Entonces es preciso que sepas para qué son las tribulaciones en tu vida de parte de Abba, ¿sí? Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia comprobación. Eso es lo que quiere decir prueba. No es un examen en el que tú fallas, repruebas o pasas. No, no, no. Prueba quiere decir que Dios se comprueba a ti. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, lo que yo anticipo de parte de Dios en mi vida, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a permitirle al Espíritu Santo hablarnos aquí, porque esto es el pan cotidiano. Cuando tú dices, dame hoy el pan de cada día, el concepto humano es lléname la barriga física. Cuando tú hablas como hijo y pides el pan, por supuesto que Abba está también ocupado en proveer para tu barriga. Pero el pan, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sí? El pan que Dios quiere ministrarte cada día, servirte cada día, es verdad divina que te va a transformar, que te va a arraigar y cimentar y crecer en la semejanza de Jesús. Bueno, tribulaciones. Intrínseca de nuestro desarrollo como hijos divinos. Vamos a empezar con entender entonces en el vocabulario divino el significado de esa palabra, porque en el contexto humano tribulación es muy negativo. La tribulación es no deseable, punto y se acabó. Pero en el contexto divino, tribulación es parte de cómo creces. Tribulación es el evento divino que te va a hacer libre de engaños, cosas que tú no sabes vivir todavía. Eso es todo lo que tienes que entender realmente. Una tribulación es algo que yo todavía no sé vivir divinamente. Y que mi padre decidió que llegó el momento de que yo aprenda a vivirlo divinamente. Porque Él se hace responsable. El Espíritu Santo dice que Dios no permite que seamos enfrentados a cosas que no podemos resistir, sino que juntamente con la tribulación, Él también proveerá la salida. Pero la salida no es que escapes y salgas todo temeroso y traumado y digas, ay Dios mío, que nunca me vuelva a suceder, sino que salgas comprobando que esas cosas que antes te amenazaban, te encerraban, te deprimían, te dañaban, te alteraban, te sacaban de quicio, etcétera, etcétera, ya no te gobiernan. O sea, el producto de la tribulación momentánea es un cada vez más grande y excelso peso de gloria divina operando en tu vida.
pues entonces se vuelve lógico que nos gloriemos en las tribulaciones. Los veo pensando, ¿no? Espero que estén pensando divinamente. Sí, el que no se determina, se define en vivir esto en fe, entonces ahí se atora. Y algunos podemos estar allí indefinidamente sintiendo que nos rasgamos, ¿no? Y creyendo engaños, porque es muy importante que cada uno tengamos claro que al mismo tiempo que está ocurriendo el trabajo de Dios, el Espíritu Santo te está guiando a verdad y el anhelo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que te atrevas a vivir esto y que compruebes y salgas de esta tribulación glorificado, equipado, habilitado para vivir lo divino y de ahí sigas creciendo. Simultáneamente está la voz del enemigo en sus muchas versiones, a veces auspiciada por acomedidos, personas que con todo su corazón, pero mal informados, interpretan aún hasta la Biblia y te la dicen. Por ejemplo, el caso de Job es clásico, ¿no? Dios estaba trabajando en Job en esa tribulación momentánea, terrible, ¿eh? Terrible, 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 para arrancar de Job engaños con respecto a Dios y traerlo a vivir bendición, porque aunque Job era bendecido, no vivía bendición, vivía miedo. Toda esa abundancia que Dios le había dado, a él le daba miedo, todo le daba miedo. Él creía que se lo había ganado, que era por mérito, y que él tenía que vivir defendiendo eso y protegiendo y cuidando que nadie se portara mal. Y imagínate, vivir con Job era una tragedia. Por eso su mujer le decía, mejor ya muérete, hombre. Porque no había para dónde hacerse con Job. Es que sí, no, cuidado, Dios nos va a caer encima. No, cuidado, Dios nos va a caer encima. Imagínate. Entonces Dios está trabajando para traerlo a libertad y el enemigo está trabajando para condenarlo y para eso. Y vienen los amigos de Job. Y su miseria es tan grande que ellos no pueden ni hablar y se tardan horas o días sin poder decirle palabras, nomás lloraban. Pero cuando se atreven a hablar, ellos usan su entendimiento humano, el mismo que Job tenía era, Job, di la verdad. Tú no puedes estar así nada más por nada. Algo hiciste. Si vemos a los malos que se salen con cosas y no les pasa nada, y mira tú cómo estás, tú has de haber hecho algo terrible. Para estar como estás, algo malísimo hiciste y Dios te está castigando. Cuenta con esas personas. ¿Me escuchaste? Dale por hecho. Esas voces van a estar presentes. El enemigo te va a estar acribillando a flechazos incendiarios para ver cuál pesca, cuál prende, cuál te distrae del propósito divino en tus tribulaciones. Tribulación es lo que no sabes vivir divinamente. Una vez que lo aprendes a vivir, eso ya no es tribulación. Mira, es como el niño que no sabe ni gatear. Eso es una tribulación. Luego supera eso y anda gateando, pero ahora viene la próxima, aprender a caminar. Su tribulación no lo sabe vivir todavía. Igual tú y yo. Nuestras tribulaciones son solamente aquellas cosas que no sabemos vivir divinamente.
Entonces, nuestro papá, que nos está criando, nos va a enseñar. Y sería injusto de su parte el no llevarte a crecer. No te va a obligar. Por eso cuando a veces, en ocasiones, personas me comparten sus situaciones y dicen, es que yo he orado y le he dicho al Señor y le he entregado mi corazón y no entiendo por qué después de hacer eso, mire dónde estoy. Y la respuesta es, bueno, es que Dios está contestando tu oración. ¿Pero cómo va a ser? Sí. Entonces, ¿oré mal? No. Oraste correctamente y esta es parte de la respuesta. Tienes que pasar por aquí para ir a donde Dios quiere llevarte. David vivió cosas terribles y en el Salmo 119 él declara algo maravilloso y dice, era preciso que yo fuera afligido, porque antes de ser afligido descarriado andaba, pero ahora guardo tus mandamientos. Él está en el pacto viejo, en otra relación, no de hijo, pero nos explica el proceso, ¿te das cuenta? Entonces, tú y yo tenemos individualmente la autoridad de someternos al proceso divino o negarnos a él. Las tribulaciones ahí van a estar. Porque mira, cada uno somos llamados, destinados a vivir divinamente todo lo que enfrentamos. Todo está en orden. Ya fuiste regenerado, es una nueva criatura, eres casa de Dios, Dios está habitando en ti para darse a ti, para que seas uno con Él. Comunión está disponible a ti 24/7. Pero hay un montón de impedimentos que no están resueltos porque no sabemos vivir, por ejemplo, paz en la tormenta. Traemos un entendimiento de tormenta, peligro, huir, terrible. ¿A dónde me meto? ¿A dónde me escondo? En lugar de la mente de Cristo. Mi Padre es mayor que la tormenta. Yo, si Él me quiere en la tormenta, no me pasa nada en la tormenta. Me duermo en la tormenta. Hola, ¿te das cuenta? Entonces, estamos ante una tribulación personal. ¿Te ha tocado vivir que tú estás viviendo una tribulación? A lo mejor no entendías la definición de tribulación todavía, pero para ti era una tribulación porque pues, te estaba afectando. Y llega y dice, no, hombre, yo ya pasé por ahí, tú no hagas caso, no pues, ay, con qué poquito te partes tú. No aguantas nada. Porque esa persona ya, esas cosas no le afectan. Ahora, si está creciendo en la semejanza de Jesús, no te va a decir eso, obviamente. Así que tus tribulaciones en tu relación con Abba son necesarias, son inevitables, porque son como creces. ¿Sí? La tribulación no viene a ti para destruirte, sino para producir paciencia. Y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque ¿qué pasa? El amor de Dios se derrama en tu corazón. ¿Y qué te sucede cuando el amor de Dios se derrama en tu corazón? Es como si Dios te vistiera de gloria. ¿Sí? Él se está manifestando en ti. Bueno, el que se resuelve
evita que las tribulaciones se prolonguen. Y esto es lo que nos interesa. Una cosa es entender por qué, y divinamente es para que crezcas en la semejanza de Jesús. No hay peligro de daño, no si Dios hace el trabajo en ti. Ahora, si te prestas a la voz del enemigo y le crees y lo sigues y te enredas y, bueno, pues obviamente vas a crear consecuencias en tu vida innecesarias y como ya hemos hablado, Abba va a vivir eso contigo, pero las creaste y ahí las tienes. Y van a servir de nuevas tribulaciones. Eso es lo ridículo de lo que hacemos, ¿no? Estamos viviendo una tribulación y creamos 10 más. Innecesariamente, porque era sencillo recibir la obra de Dios en ti. Dar gracias, Padre. Me consideras listo para vivir esto contigo. Entonces enséñame. Mira lo que me está pasando. Todo me tiembla, Padre. Pero tú compónme. Fe. Tú, papá, eres responsable de habilitarme para que yo viva esto divinamente. Y no estoy habilitado. ¿Sí? Lo entiendo, pero tú te has comprometido a habilitarme. Entonces yo le entro. Aquí estoy. Vamos. Haz tu trabajo en mí. Y se empieza a manifestar la paciencia divina en tu espíritu. ¿Para qué es la paciencia divina? Es para que tú respetes el proceso de crecimiento que necesitas vivir. Cuando Dios vive su paciencia contigo, Él está respetando dónde tú estás. Dice el Espíritu Santo por boca de Pedro, en segunda de Pedro, que Dios no es desobligado de su promesa, como algunos creen que pues, no cumplió, sino que Él es paciente para con todos, esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ves cómo su paciencia espera a una persona. Este no está listo. Más misericordia. No vive frustración, vive paciencia. Ahora, tú y yo venimos de un mundo de frustraciones. Queremos que las cosas salgan en nuestra manera y si no, nos frustramos. Es una reacción natural, el raciocinio humano, así funciona. Y ese es el lenguaje. Es que yo tenía este propósito, pero se me frustró. ¿Lo has dicho? ¿Lo has vivido? Pues fíjate que a Dios no se le frustra su propósito. Lo que Él inicia, lo perfecciona. Y Él ha iniciado en nosotros, en ti y en mí, tu obra maravillosa. Pero es preciso que no solamente Él viva paciencia en ese trabajo, sino que tú y yo seamos habilitados en ello mismo, porque hay un proceso. Para arraigar, la raíz tiene que penetrar algo que no hay un agujerito del tamaño de la raíz, ¿me entiendes? Donde nomás cae la raíz y ya. Tiene que escarbar, tiene que penetrar. Hay raíces que penetran la roca. Te maravillas, ¿cómo le hizo esta planta para penetrar la peña? Pero ahí,
tu Padre sabe para qué te está preparando. Las obras que Él tiene preparadas para que tú vivas con Él en esta tierra, ante esta humanidad, en este tiempo. Y se encuentra con sus bebitos desubicados y llorones, ¿no? Que no queremos tribulación, no, 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 no. Queremos la fantasía de una burbujita donde todo es bonito. Si Él me lleva a pastos delicados, feliz. Si Él me lleva a aguas de reposo, mejor que los combine. Pero cuando se trata de las sendas de justicia, entonces es saber. ¿Sabes qué es la senda de justicia? Es hacerte libre de lo que no es divino en tu vida. Porque no es justo que tú sigas engañado, esclavizado y diferente a Jesús. Tus obras de justicia en ti y en mí es santificarnos de eso. Y eso requiere tribulaciones. Porque ninguno de nosotros va a participar, así nada más porque sí, de esa transformación. Él tiene que traernos a la vivencia que confronta ese asunto en ti o en mí que no funciona divinamente. Tiene que exponerlo, no a la luz de sus ojos. Dios no está investigando a ver, ay, mira lo que salió, esto no lo había visto en Cristo. Él ya lo sabe. El que no lo sabe soy yo. El que no lo enfrenta soy yo. Y Él va dispensando entonces los momentos, los eventos, para poner eso en evidencia ante mis ojos, en fe. Dios no me está probando para ver si paso o no paso, eso es ridículo. Él ya sabe. Él quiere comprobarse a mí. Por eso la paciencia produce prueba, la prueba de que Dios está siendo fiel. Entonces, el diablo ha sembrado en el mundo este asunto de no pidas paciencia, manita, porque vienen las pruebas. O sea, no pidas vida divina, niégate a ser hecho como Jesús es, para que evites las tribulaciones. ¿Sabes qué? Te estás complicando la vida más, porque la vida de una persona que ha nacido de Dios, pero que no vive lo divino, es miserable. Es un enredo, es una contradicción. El trabajo de Dios es habilitarte. Y este es el proceso. Conforme entendemos el propósito de las tribulaciones y comprobamos el fruto de Dios en ellas, entonces las próximas ya no las abordamos con resentimiento, con temor, con nada de eso, sino en fe. Llega el momento, te toca una nueva tribulación, pero ya tienes un cimiento. ¿Para qué son? ¿Y qué sucede? ¿Sí? Voy a entrar a este hornito, mi Padre me va a purificar. A mí no me va a pasar nada, se me va a caer lo que no es divino. Él me va a enseñar a vivir como su hijo. Él está forjándome en la semejanza de Jesús y yo anhelo eso. Ese es nuestro trato, en eso estamos. Él trabaja y yo se lo permito. Esta nueva tribulación se vive en paciencia. Él te la da. Y es proceso.
Esa vivencia de paciencia cierra, te protege en contra de todas las provocaciones y acusaciones del enemigo, porque él siempre va a estar buscando que le hagas caso. Por ejemplo, no que te creías tan bueno, mira lo que está pasando. ¿Y qué de esto y qué de aquello? La clásica pregunta, ¿dónde está tu Dios? A ver, si tu Dios está contigo, ¿cómo te puede estar pasando eso? ¿No era lo que le decían a Jesús en la cruz? Vivir tribulaciones divinamente resulta en que salgas de allí crecido, habilitado, más perfeccionado. Y lo que es nuevo, nunca digas, ahora sí ya sé, esto es ignorancia. Lo correcto es, Dios ha iniciado, me ha iniciado en que yo aprenda a vivir esto y me va a seguir perfeccionando. Anticípalo. Este trabajo divino es para hacerte idéntico a Jesús. Pues imagínate, tú y yo no tenemos ninguna capacidad propia para imaginarnos en dónde vamos, porque hay un consejo del Espíritu Santo en la Escritura, en las cartas a los Corintios, que dice, nosotros no somos de los que se miden a sí mismos por sí mismos, ni que se comparan a sí mismos con otros. Muy importante. No te midas a ti mismo, no te compares con otros. Deja que sea tu papá el que te crezca. Bueno, si así trabaja Dios, entonces hoy puedes ver hacia atrás y ver las tribulaciones que has pasado y ver donde le permitiste a Él hacer su trabajo. Donde se lo permitiste, hay un fruto divino en ti, que es permanente. Donde no se lo permitiste, esas cosas van a tener que ser resueltas, pero están más complicadas ahora. ¿Sí? Porque imagínate, entramos a una tribulación, no sé vivir esto divinamente, y nuestro enfoque no está en vivirlo divinamente, sino en escapar y que se resuelva. Y ayunamos y oramos y ponemos a gente a orar y a pedir que esto que se acabe, que se acabe, que se acabe. Lo que quiero es que esto ya no suceda, yo quiero salir de aquí. Bueno, Abba es paciente, Abba es bueno, bondadoso, misericordioso, y en su misericordia le pone fin a ese evento, pero está complicado en tu vida, porque no saliste de allí conociéndote como hijo, conociéndole como papá, sino que saliste de ahí huyendo y se siembran engaños. Es que mira, hermano, si haces esto, si haces aquello, si subes y bajas, y entonces Dios te hace caso. Engaño. Así vive el mundo religioso. ¿Qué tiene que ver eso con formar a Cristo en ti o en mí? Nada. Nos ha desviado del propósito divino. Y aquí está la invitación de Abba. ¿Me dejas crecer?
me dejas criarte, me dejas resolver todo lo que en tu vida no permite que vivamos comunión. Ya me crees suficiente para confiarte a mí. Pues eso es, hermanos, lo que Abba quiere hablarnos hoy. Él está en lo dicho, pero estar en lo dicho implica el hacer su trabajo. Y Él sabe exactamente dónde cada uno estamos en este momento. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Tú no tienes que explicarle. A veces hablamos tanto, ¿no? Diciéndole a Dios cómo nos sentimos y cómo pensamos y por qué, y luego le damos la receta de cómo arreglarlo, ¿no? Y si tú haces esto, yo voy a estar bien. Y Él está oyendo tonterías, ¿eh? ¿Qué tiene esto que ver con lo que he pactado contigo? Yo no estoy comprometido a hacerte los mandados. Estoy comprometido a hacerte igual a Jesús. Y respetarte no quiere decir que estoy de acuerdo con cómo tú piensas ahora. Eso es precisamente el problema, es cómo piensas ahora. Respetarte es esperar a que estés dispuesto o dispuesta a confiarte a mí, a permitirme mostrarte ante la tribulación de qué se trata. En lo personal yo he aprendido que cuando entro en una tribulación y me tocan seguidas, es Padre, ¿de qué se trata ahora, Padre? Y mientras más pronto estoy dispuesto a escuchar y a enfocar y que Él haga su trabajo en mí, porque si algo no funciona divinamente, yo no lo puedo lograr. No es que yo me calme o yo me acuerde o yo le haga así. ¿Por qué no lo estás haciendo en mí, Padre? ¿Por qué? Antes era yo el problema, según yo, ¿no? Mi entendimiento corrupto era, es que yo fallé, es que yo, hoy, gracias a él, a su trabajo, estoy libre de esa ideología y es, espérate, si algo no está trabajando divinamente en mí, entonces aquí el trabajo de mi padre no está realizado, porque si estuviera, pues funcionara. Así que el asunto es que yo me preste a que él haga lo que ha prometido hacer. Se vuelve mucho más sencillo y fluido el asunto. Entonces, él sabe trabajar. Él va al grano, él sabe dónde está la raíz de por qué me da coraje aquello y por qué me da miedo lo otro y por qué. Él sabe dónde empezó todo el rollo. Él no necesita tenerme sesiones de análisis y... No, 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 no. Él va, ¡pum!, te lo muestra con su verdad. Su verdad confronta. La palabra de él alumbra. Y ahora es un asunto nada más de entrega. De acuerdo, Padre, tú sabes. Gracias por mostrarme esto que traigo aquí. Este engaño que yo acepté allá, el día que Él te lo muestre, te lo va a mostrar. Limpia y sanas. Y se rompió toda esa estructura desde la raíz.
Ahora viene lo divino, la comprobación, la excelencia del poder de Dios, obrando en ti para capacitarte. Te das cuenta, esto no cuesta, esto no cuesta. No requiere mi esfuerzo, es Él en mí haciendo lo tuyo. Y yo ya no estoy impedido, ya quitó ese estorbo de mí. Bueno, tú y yo nos conformaríamos con que empiece, pero Él no. Ahora no se conforma con que ya, mira, por lo menos ya de repente le aparece el amor a Cristóbal. No, 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 Señor, no. Él va a perfeccionarnos hasta que a sus ojos, en su juicio, Él diga, ya no hay más que hacer. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre, varón y mujer de Dios, hijos, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, todos, sin excepción, estamos ante asuntos, situaciones en nuestras vidas que no sabemos vivir como Jesús aún. Y hoy nos explicas la importancia de aprender a permitir tu trabajo en nosotros en medio ante estas situaciones, a no conformarnos, mucho menos a escuchar la voz del mentiroso que nos condena, que nos señala, que nos acusa, que nos avergüenza o que nos provoca a hacer cosas por nuestra cuenta, sino escucharte a ti, a creer que estás comprometido con darnos semejanza con Jesús en todas nuestras vivencias y que te aceptemos así y que te demos gracias porque llegó el momento en que tú vas a obrar para glorificar esa área de nuestra vida. Y por lo tanto recibimos tu paciencia para vivirla, caminar contigo el proceso de redargüimiento, de corrección y de instrucción en justicia. Padre, gracias porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hijo, hija de Dios, tu papá te ama y anhela que disfrutes comunión con Él. Él está en ti para vivirlo. Ahora está frente a cada uno de nosotros el proceso de permitirle que nos habilite en ello. Y allí es donde está el lugar de las tribulaciones. No te compares, no te midas con nadie. Ni siquiera tentes medirte con Jesús, eso es necedad. Porque salimos con que, me falta mucho. ¿Me falta? ¿Tú estás haciendo el trabajo? ¿Yo lo estoy haciendo? No. Sencillamente ocupémonos de oír. Recuerda que la fe viene por oír. Entonces, estás enfrentando dificultades, tribulaciones. Escucha, Padre, ¿de qué se trata esto? Háblame, hazme entender. Y das pie a la obra
que te perfecciona, que te santifica y que te llena de lo divino. Que Dios abunde esa obra en cada una de nuestras vidas. Bendiciones. Ágape.